Buenas tardes, mi nombre es Diego Iván Santiago Sánchez y a continuación les voy a exponer el tema de pensión por viudez. Bueno, la pensión por viudez la vamos a encontrar en la Ley del Seguro Social. ¿Cuándo se otorga el beneficio de pensión por viudez? Esta se otorga cuando ocurre la muerte de la o el asegurado o del pensionado por invalidez. ¿Por qué medio se otorgará la pensión por viudez? La pensión por viudez se otorgará por la institución de seguros que elijan los beneficiarios para la contratación de su renta vitalicia. ¿Qué pasa con el excedente cuando el trabajador o la trabajadora fallecidos hayan tenido un saldo acumulado en su cuenta individual que sea mayor al necesario para integrar el monto consecutivo para contratar una renta que sea superior a la pensión a que tenga derecho sus beneficiarios? Bueno, estos podrán retirar la suma excedente en una sola exhibición de cuenta individual del trabajador o trabajadora fallecidos o contratar una renta por una suma mayor. ¿Qué sucede en el caso de fallecimiento de un pensionado por riesgos de trabajo, invalidez, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez? La pensión se otorgará con cargo al seguro de sobrevivencia que haya contratado el pensionado fallecido. ¿Cuáles son los requisitos para que se otorguen a los beneficiarios las prestaciones por viudez? El primero es que el asegurado al fallecer hubiese tenido reconocido el pago al instituto de un mínimo de 150 cotizaciones semanales o bien que se encontrara disfrutando de una pensión de invalidez. Y el segundo requisito es que la muerte del asegurado o pensionado por invalidez no se deba a un riesgo de trabajo. ¿Quiénes más también tienen derecho a la pensión por viudez? Los beneficiarios de un asegurado fallecido por causa distinta a un riesgo de trabajo que se encontrara disfrutando de una pensión por incapacidad permanente derivada de un riesgo igual, si aquel tuviera acreditado el pago al instituto de un mínimo de 150 cotizaciones semanales y hubiese causado baja en el régimen obligatorio, cualquiera que fuera el tiempo transcurrido desde la fecha de su baja. ¿Qué sucede si el asegurado disfrutaba de una pensión de incapacidad permanente total y fallece por causa distinta a un riesgo de trabajo, sin cumplir el requisito de la respuesta anterior? Bueno, pues sus beneficiarios tendrán derecho a pensión si la que gozó el fallecido no tuvo una duración mayor de 5 años. ¿Quién tendrá derecho a la pensión de viudez? La o el que fuera cónyuge de la o el asegurado o la o el pensionado por invalidez. A falta de cónyuge, tendrá derecho a recibir la pensión la concubina o el concubinario de la o el asegurado o pensionado por invalidez que haya vivido durante al menos los 5 años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquel o la persona con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato, o la persona que hubiera suscrito una unión civil con la o el asegurado o la o el pensionado. ¿Qué pasa si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias o varios concubinas o concubinarios? Ninguno de ellos tendría derecho a recibir la pensión. ¿A cuánto equivale la pensión de viudez? Bueno, esta equivale al 90% de lo que hubiera correspondido al asegurado en el caso de invalidez o de la que venía disfrutando el pensionado por este supuesto. No se tendrá derecho a la pensión de viudez al 90% cuando la muerte del asegurado acaeciera antes de
cumplir 6 meses de matrimonio. Cuando hubiese contraído matrimonio con el asegurado, después de haber cumplido los 55 años de edad, a menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del enlace. Y cuando al contraer el matrimonio el asegurado recibía una pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, a menos de que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio. ¿Cuándo comienza el derecho al goce de la pensión de viudez? Bueno, esta comenzará desde el día del fallecimiento del asegurado o pensionado por invalidez. ¿Cuándo cesará el derecho al goce de la pensión de viudez? Esta cesará con la muerte del beneficiario o cuando la viuda o viudo, concubina o concubinario contrajeran matrimonio o entraran en concubinato. ¿Qué sucede con la pensión si el beneficiario desempeña un trabajo remunerado? El disfrute de esta pensión no se suspenderá porque aquellos beneficiarios desempeñen un trabajo remunerado. ¿Qué pasa cuando la viuda, viudo, concubina o concubinario pensionados contraigan matrimonio? Recibirán una suma global equivalente a 3 anualidades de la cuantía de la pensión que disfrutaban. ¿Qué pasa si no existieran viuda, viudo ni concubina o concubinario con derecho a pensión o quien haya suscrito una unión civil y que le sobreviva? Esto se otorgará a cada uno de los ascendientes que dependían económicamente de la o el asegurado o pensionado por invalidez fallecido. ¿Cuándo se dará la pensión? ¿Cuándo se dará, ¿Cuándo se dará? Cuando la pensión se otorgue a cada uno de los ascendientes que dependían económicamente de la o el asegurado pensionado por invalidez fallecido. Una cantidad igual al 20% de la pensión que el asegurado o asegurada estuviese gozando al fallecer o que le hubiera correspondido suponiendo realizado el estado de invalidez. Según el artículo 137 bis de la Ley del Seguro Social, ¿qué sucede si un pensionado desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tengan noticias de su paradero? Bueno, pues sus beneficiarios con derecho a la pensión disfrutarán de la misma en los términos de la sección del ramo de vida del seguro de invalidez y vida con carácter provisional. ¿Qué pasa si posteriormente y en cualquier tiempo el pensionado se presenta? Bueno, pues tendrá derecho a disfrutar él mismo su pensión y a recibir las diferencias entre el importe original de la misma y aquel que se hubiese sido entregado a sus beneficiarios, sin que en ningún caso pueda entenderse una obligación del instituto respecto de aquellos importes que hubieran sido pagados a los beneficiarios. ¿Qué pasa cuando se compruebe, ¿Qué pasa cuando se compruebe el fallecimiento del pensionado? La transmisión será definitiva. ¿Qué aprendí del tema? Del tema de pensión por viudez de la Ley del Seguro Social, aprendí cosas muy interesantes y que no tenía muy claro, como los requisitos para otorgar el beneficio, los posibles beneficiarios que pudiera tener la pensión por viudez, a cuánto equivale, cuándo comienza, cuándo termina el beneficio, entre otras cosas. En general, entendí la gran cantidad de escenarios que se pudieran dar en el manejo del beneficio de la pensión por viudez. Y bueno, esta es mi bibliografía. De mi parte sería todo. Muchas gracias.